Imaginemos por un momento poder actualizar el hardware del cerebro, con la misma facilidad con la que actualizamos el sistema operativo de un teléfono inteligente. Claro, pero sin ningún tipo de chip implantado. Exacto. No estamos hablando de ciencia ficción, sino de un proceso biológico que literalmente reescribe las redes neuronales. Es fascinante. Hoy iniciamos esta inmersión profunda enfocados precisamente en desentrañar cómo funciona esa mecánica. Vamos a sumergirnos de lleno en la segunda parte del libro Aprendiendo Inteligencia. Del profesor Pierluigi Piazzi. Así es. Y lo que hace que este material sea tan cautivador para quienes nos escuchan, es que no es una teoría abstracta, es un manual de instrucciones. Literalmente. ¿Sí? Con 5 pasos prácticos para acelerar los impulsos neuronales y, en pocas palabras, volverse más inteligente. Es un enfoque radicalmente pragmático, la verdad. Piazzi combina décadas de experiencia frente a las aulas con principios muy sólidos de neurociencia. Ajá. Y propone un cambio de paradigma que desafía muchísimo de lo que el sistema educativo tradicional nos ha enseñado. Totalmente. Para establecer una base, él utiliza una analogía cibernética que resulta súper útil. A ver, compara la mente humana con una computadora. O sea, divide la capacidad de almacenamiento. Exactamente, en 2 componentes principales. Primero, tenemos una especie de memoria RAM, digamos, que es estrictamente provisional. Como el espacio cognitivo a corto plazo. Sí, donde retenemos información rápida, como cuando alguien dicta un código de seguridad, ¿no? Y lo mantenemos en la mente por unos segundos. Claro, hasta que lo anotas y se te olvida. Tal cual. El factor crítico aquí es que esta memoria RAM biológica se borra sistemáticamente durante el sueño. O sea, si dejamos la información flotando ahí, en esa memoria temporal, va directo a la basura metabólica en el momento en que cerramos los ojos por la noche. Así es. Y en contraste tenemos el equivalente al disco duro, que vendría siendo nuestra corteza cerebral. Donde reside el conocimiento a largo plazo. Exacto. Pero hay una diferencia monumental entre una máquina de silicio y un cerebro orgánico. En una computadora, guardar un archivo solo cambia el estado lógico de los transistores. Ajá. Pero en el cerebro humano, transferir información de la RAM a la corteza cerebral exige una alteración física. Estamos hablando de neuroplasticidad real, ¿verdad? Sí, crear nuevas sinapsis, deshacer otras y engrosar físicamente las vías de comunicación entre neuronas. Es como musculación mental. Exactamente. La premisa central de Piaget es que la inteligencia no es algo que simplemente se tiene de nacimiento, sino algo que se construye al dominar este proceso de guardado permanente. Bueno, vamos a desglosar esto. Porque entender la mecánica es una cosa, pero aplicarla en la vida diaria es donde reside el verdadero valor para nuestra audiencia. Totalmente de acuerdo. Piaget estructura esta transformación en 5 pasos. Y el primero de ellos es sorprendentemente fundacional. Él lo llama creer. Creer, sí. Y no se refiere a un pensamiento mágico o, no sé, a repetir afirmaciones de motivación frente al espejo. Para nada. Sino aceptar intelectualmente que cualquier persona con un cerebro neurológicamente sano tiene la capacidad física de aumentar su inteligencia. Lo fascinante aquí es cómo esta idea choca frontalmente con siglos de determinismo educativo. Uf, sí. Durante muchísimo tiempo, impulsados en parte por, digamos, los test estandarizados, se popularizó el mito de que la inteligencia era una característica estática. Como la estatura o el color de los ojos. Exacto. Piazzi desmantela esa noción argumentando que la inteligencia es dinámica. Ya la neurociencia moderna respalda esta idea de plasticidad cerebral. Claro. Al aceptar nuestras propias fallas mentales y al creer que el cerebro es maleable, estamos dando el primer paso necesario para no autosabotear el esfuerzo que requiere toda esta reconfiguración. Y fíjate que para ilustrar la magnitud de esta maquinaria que tenemos en la cabeza, Piazzi menciona un experimento que realmente pone las cosas en perspectiva. ¿El de la simulación, no? Sí. Investigadores de IBM y la Universidad de Nevada intentaron simular computacionalmente el funcionamiento de apenas la mitad del cerebro de un ratón. Medio cerebro de roedor. Medio cerebro. Y para lograrlo tuvieron que usar una supercomputadora, la Blue Gene L, que en ese momento tenía más de 4,000 microprocesadores trabajando en paralelo. Es increíble. Si se necesita todo ese poder de procesamiento masivo solo para imitar la mitad de la actividad sináptica de un ratón, o sea, la capacidad latente del cerebro humano
es algo que roza lo incomprensible. Es un contraste brutal entre la tecnología lineal y la biología paralela. Ajá. Las computadoras procesan secuencias a velocidades vertiginosas, sí, pero el cerebro humano procesa millones de señales simultáneas en una red tridimensional. Que además se reescribe a sí misma, ¿no? Exacto, basándose en la experiencia. Así que el problema no es que falte hardware. El problema, como señala Piazzi en su segundo paso, es cómo tratamos ese hardware. Lo cual nos introduce al concepto de, y cito textualmente, evitar la estupidez. Un título bastante provocador. Bastante. Y este segundo paso es donde empieza a pisar callos, porque ataca directamente los hábitos de la vida moderna. Sí, no se guarda nada. El argumento es que no basta con intentar construir nuevas conexiones neuronales si al mismo tiempo estamos adoptando prácticas que activamente las atrofian. Y es muy específico respecto a qué tipo de tecnologías pasivas están causando este daño. Se apoya en observaciones psiquiátricas bastante contundentes aquí. Cita, por ejemplo, investigaciones lideradas por psiquiatras y expertos como la doctora Susan Greenfield de la Universidad de Oxford. Ajá. ¿Y qué dicen exactamente esos estudios? Sugieren que el consumo desmedido de Internet y redes sociales altera la forma en que el cerebro procesa la información, porque estamos hablando de estímulos rápidos, fragmentados y carentes de profundidad. Piazzi menciona un dato alarmante extraído de esas fuentes. Sí. Que el uso compulsivo de estas plataformas digitales en los jóvenes puede provocar una caída en el coeficiente intelectual que, según las investigaciones que él cita, duplica la atribuida al consumo crónico de marihuana. Es una afirmación fuertísima del autor. Básicamente dice que la gratificación instantánea y ese desplazamiento pasivo por una pantalla están erosionando la capacidad de atención sostenida. Es un embotamiento cerebral. Y hablando de atención, Piazzi se mete en un terreno aún más polémico en este capítulo cuando aborda la crisis de concentración en las aulas. Sí, el tema del TDAH. Exacto. Tiene una perspectiva muy particular sobre diagnósticos como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y el uso de medicamentos como la Ritalina. Es fundamental aclarar para quienes nos escuchan que nosotros solo estamos reportando lo que dice el material fuente. Claro, no estamos dando ningún tipo de consejo médico ni tomando posturas. Para nada. Pero, ¿cuál es el argumento de la fuente sobre esto? Piazzi analiza esta situación desde la trinchera de la pedagogía, desde el aula. Su postura, y reitero, su postura, es que estamos medicalizando lo que en muchos casos es un problema de entorno y comportamiento. O sea, falta de organización. Exactamente. Él argumenta que una gran parte de lo que se diagnostica hoy no es un déficit neurológico inherente, sino el resultado de un estilo de vida caótico. Falta de horarios, exceso de pantallas y desorganización generalizada. Claro, el autor plantea que en lugar de estructurar el entorno para exigir disciplina mental, la sociedad moderna a veces prefiere administrar un fármaco para forzar esa concentración. Esa es su crítica educativa hacia la dependencia a soluciones rápidas. Pero bueno, independientemente de la controversia, el mensaje subyacente para quien busca optimizar su mente es muy claro aquí. Hay que ser implacable al recortar los estímulos que promueven la pereza cognitiva. Exacto. Moderación ante todo. Si hay dependencia de atajos, ya sean digitales o de otro tipo, para concentrarse no se está entrenando el cerebro, se está adormeciendo. Es pura higiene mental. Así es. Una vez que se acepta que la inteligencia es maleable y se eliminan los hábitos que la erosionan, entonces el terreno está listo para construir. Y el tercer paso del método es, paradójicamente, estudiar poco. ¿Suena contraintuitivo? Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque va en contra de esta figura tan glorificada del estudiante que pasa la noche en vela. Tomando litros de café. Sí, tomando café y leyendo 1000 páginas horas antes de un examen final. Piazzi dice que eso es un desperdicio absoluto de energía. ¿Lo es? La regla de oro, según él, no es estudiar 10 horas un solo día, sino estudiar una cantidad moderada, un poco, pero hacerlo todos los días, inexcusablemente. Y la razón de esto nos devuelve a la biología del sueño que mencionamos al inicio. La memoria RAM. Exacto. Cuando se asiste a una conferencia o se lee algo por primera vez, solo se están cargando datos en esa memoria temporal. El aprendizaje real, la consolidación en la corteza cerebral, no ocurre mientras se lee. Ocurre mientras se duerme. Así es. Piazzi utiliza una analogía muy visual.
Compara las fases del sueño con el mantenimiento de un automóvil. El sueño profundo es como detener el coche, apagar el motor y dejar que el sistema se enfríe. Ajá. Pero la fase REM, la fase donde soñamos, es cuando realmente se abren las puertas del taller, se cambian las llantas y se ajustan las tuercas. Me encanta esa imagen. Es en estos ciclos específicos de la noche cuando el cerebro evalúa toda la información de la RAM, tira a la basura lo irrelevante y graba físicamente lo importante en el disco duro. Pero claro, si alguien se queda despierto toda la noche estudiando, se salta por completo ese proceso de mantenimiento. Pierde la ventana biológica. Retiene los datos en la RAM temporal el tiempo suficiente para, digamos, escupirlos en el examen a la mañana siguiente. Pero un par de días después, Desaparecen. esa información simplemente se esfuma. El cerebro nunca tuvo la oportunidad de construir la sinapsis para retenerla a largo plazo. Ese es el costo biológico del estudio de última hora. Y Piazzi advierte que este comportamiento ha creado una epidemia de estudiantes que aprueban todo, pero en realidad no saben nada. Y ahí relata una anécdota, una interacción muy reveladora con estudiantes de la carrera de Derecho, ¿verdad? Sí, les pregunta sobre el propósito real de sus estudios. Las respuestas iniciales son vagas, muy idealistas al principio, Ajá. hasta que finalmente admiten que el objetivo principal de 5 años de universidad se ha convertido simplemente en aprobar el examen final del Colegio de Abogados, la OAB. Toda una carrera universitaria reducida a un curso gigante de preparación para una sola prueba estandarizada. Tristemente, Piazzi señala que esta mentalidad orientada a pasar pruebas es una trampa. Totalmente. Si se deja de estudiar ese poco diario, es un día perdido en el proceso de alterar la estructura física del cerebro durante el sueño profundo. Es un crecimiento orgánico. No se puede acelerar con pánico la noche antes de la fecha límite. Entonces, la consistencia diaria es innegociable. Pero la cantidad de tiempo no es la única variable. La calidad del esfuerzo es igual de crítica. Y eso los lleva directamente al cuarto paso. Buscar desafíos. Buscar desafíos. Si la inteligencia se forja creando nuevas conexiones neuronales, bueno, esas conexiones solo surgen como respuesta a una necesidad real. Porque el cerebro es un órgano energéticamente muy costoso, Y perezoso por naturaleza. muy perezoso. No va a gastar recursos en crear nuevas vías sinápticas a menos que se enfrente a un problema que las vías existentes simplemente no pueden resolver. Es la definición misma de gimnasia mental. Piazzi plantea una regla de decisión brutalmente simple para el día a día. A ver, Dice que siempre que uno se encuentra ante un camino fácil y un camino difícil, la inteligencia exige que se elija el difícil. esto plantea una pregunta importante para nuestra audiencia. ¿Cuál? En la toma de decisiones cotidianas, ¿cuántas veces optamos por la comodidad a expensas del crecimiento cognitivo? ¿Qué es lo que más llama la atención de esta necesidad constante de dificultad deliberada? Pues que la fricción es el único lugar donde ocurre el crecimiento real. Y ojo, Piaget nos sugiere que todos deban ponerse a resolver ecuaciones diferenciales en su tiempo libre. No, da ejemplos muy prácticos de la vida diaria. El ejemplo de ver una película es brillante. Digamos que alguien decide ver una película extranjera. La opción fácil, la que no requiere ningún esfuerzo cognitivo, es verla doblada al español. El cerebro recibe la información de forma pasiva. Exacto. Pero la opción difícil, y por ende la que construye inteligencia, es poner el audio en su idioma original y los subtítulos también en ese idioma extranjero. Al principio, la incomodidad es enorme. Sientes que la trama avanza demasiado rápido, que te pierdes los detalles visuales por estar leyendo. Pero Piazzi nos recuerda que así es exactamente como aprendimos nuestro idioma materno cuando éramos bebés, enfrentando un caos absoluto de sonidos, sin subtítulos, hasta que el cerebro fue forzado a reconocer patrones. Esa incomodidad inicial es literalmente la sensación física de tu cerebro trabajando para adaptarse. Otro contraste clarísimo que hace el autor es entre la experiencia cinematográfica y la literaria. Oh, el ejemplo de El Señor de los Anillos. Sí. Ver la trilogía dirigida por Peter Jackson es increíble, pero es un proceso pasivo. Claro, la imaginería visual, el tono de voz de los personajes, el ritmo, todo ha sido predigerido y entregado al espectador. En cambio, leer las novelas originales de Tolkien es una tarea formidable. Requiere decodificar una sintaxis compleja, imaginar la topografía de la Tierra Media desde cero, Mantener en la memoria árboles genealógicos enteros. y sostener la atención durante semanas.
La fricción inherente a la lectura del texto original es precisamente lo que hace que el lector se vuelva más inteligente en el proceso. Y esto me hace pensar en cómo solemos usar la palabra nerd de forma despectiva a veces. Piacuzzi hace una distinción muy aguda aquí. Sí, redefine el concepto. Un nerd no es solo alguien que saca buenas notas. Un nerd es alguien que ha aprendido a disfrutar de esa fricción intelectual. Es alguien que busca la dificultad porque entiende que el esfuerzo activo expande la capacidad del cerebro. Lo cual sirve de puente perfecto hacia el quinto y definitivo paso de su metodología. El paso final. Leer mucho. Leer mucho. Piazzi lo considera la herramienta definitiva, el motor principal de toda esta reconfiguración física de la que venimos hablando. Pero antes de explicar por qué es tan poderoso, hace una alerta sobre una condición verdaderamente devastadora en la sociedad moderna. El analfabetismo funcional. Exactamente. Y define al analfabeto funcional no como alguien que no conoce el alfabeto, sino como alguien que puede mirar una página, transformar las letras en sonidos dentro de su cabeza, pero que es totalmente incapaz de ensamblar esos sonidos para extraer ideas complejas. Pueden leer las palabras en voz alta, pero no comprenden el mensaje. Para ilustrar la gravedad de este déficit, utiliza una imagen bastante dura. A ver. Imagina a una persona pidiendo limosna con un cartel que dice sordo-mudo. Cuando alguien le entrega una moneda, esta persona intenta articular un agradecimiento, pero solo logra emitir sonidos incomprensibles. Ajá. La dura realidad es que en muchos casos, esta persona no nació muda porque tuviera un defecto en las cuerdas vocales. Es muda porque nació sorda. Claro. Al estar privado del canal de entrada de información durante los años críticos de desarrollo, el canal de salida nunca tuvo material con el cual trabajar para desarrollarse. Wow. Es una analogía escalofriante si la aplicamos al intelecto de una persona. Totalmente. Si alguien no lee, si no somete a su cerebro al canal de entrada de información más denso y complejo que existe, sus canales de salida estarán severamente atrofiados. Su capacidad para debatir, para escribir un ensayo estructurado, para articular pensamientos profundos. Simplemente no hay materia prima en la corteza cerebral para generar ideas articuladas. Si conectamos esto con el panorama más amplio del potencial humano, entendemos por qué la lectura es el catalizador de lo que Piazzi describe como un efecto de bola de nieve cognitivo. ¿Un efecto bola de nieve? Sí, porque el progreso no es lineal, es exponencial. Funciona a través de un mecanismo de retroalimentación positiva. A mayor lectura, más vocabulario. Exacto. Cuanto más se lee, más robusto se vuelve el vocabulario. Y un vocabulario más amplio permite decodificar conceptos abstractos con mayor facilidad. Lo que agudiza la capacidad de razonamiento. Y supongo que el subproducto inmediato de esta fluidez es que la velocidad de lectura aumenta drásticamente. Así es. Al leer más rápido, se pueden consumir aún más libros en menos tiempo, acelerando todo el ciclo. Piezas incluso ilustra esto con una gráfica conceptual en el libro. Muestra a 3 personas hipotéticas que nacen con niveles de facilidad intelectual completamente distintos. Y el punto crucial del gráfico es que el nivel inicial es irrelevante a largo plazo. Totalmente irrelevante. Si la persona que empezó con la mayor desventaja adopta el hábito de la lectura diaria y rigurosa, su trayectoria de inteligencia subirá consistentemente. Con el tiempo, inevitablemente va a superar a la persona que nació con una mente rápida, pero que se rindió a la comodidad y dejó de ejercitar su cerebro. Es la victoria indiscutible de la neuroplasticidad sobre el talento innato. Piazzi es categórico al afirmar que el dominio del idioma, a través de la lectura masiva, junto con el dominio de la matemática, constituyen las 2 columnas vertebrales del intelecto. Representan, según él, el 90% del camino recorrido hacia una mente analítica superior. Si no hay fluidez en estas 2 áreas, la capacidad para procesar la realidad y dar sentido al mundo interior siempre va a estar limitada. Entonces, ¿qué significa todo esto al observar la arquitectura completa del método del profesor Piazzi? Pues que no es una serie de trucos rápidos. Exacto. Es una filosofía de resistencia cognitiva. Empieza por derribar nuestras propias creencias limitantes sobre la inteligencia estática, creer que podemos mejorar. Luego, exige una depuración drástica del entorno, cortando la dependencia de estímulos pasivos que nos adormecen. Evitar la estupidez. Requiere que abandonemos la mentalidad de estudiar solo para aprobar exámenes y abracemos el estudio constante en pequeñas dosis diarias. Respetando el sueño. Respetando el sueño. Estudiar poco.
nos obliga también a rechazar la comodidad, buscando activamente la dificultad de nuestras rutinas. Buscar desafíos. Y culmina, por supuesto, en el compromiso inquebrantable de leer profunda y extensamente. Leer mucho. Los 5 pasos. Y yo creo que el aspecto más esperanzador de este marco de trabajo es su universalidad. Sí, Piazzi enfatiza un punto vital. Nunca es demasiado tarde para empezar. La ventana de oportunidad no se cierra. Incluso en la tercera edad, el cerebro conserva su plasticidad. El ritmo de creación de sinapsis puede ser un poco distinto al de la juventud, pero la capacidad de reconfiguración estructural permanece intacta. Qué buena noticia para quienes nos escuchan. Yo estoy segura de que el verdadero trofeo de someterse a esta disciplina mental no se mide en sacar buenas notas o en tener éxito profesional o ascensos corporativos. Esos son apenas efectos secundarios agradables. Exactamente. El propósito real de cultivar una inteligencia superior es lograr la capacidad de experimentar el mundo con mayor nitidez, ver las cosas claras. Tener la agudeza mental para percibir matices, conexiones y belleza en lugares donde una mente no entrenada solo vería ruido de fondo. Es, en última instancia, vivir una vida intelectualmente más rica, más intensa e interesante. Es una forma muy poderosa de replantear el esfuerzo. Deja de ser una simple obligación académica y se convierte en una herramienta de emancipación personal. Las ideas de la segunda parte de Aprendiendo Inteligencia nos devuelven la responsabilidad total sobre la calidad de nuestra propia mente. No hay excusas. Ninguna. Y para cerrar este análisis de hoy, hay una reflexión ineludible que surge de todo esto y que queremos dejarle a nuestra audiencia para que la exploren por su cuenta. Adelante. La necesidad de elegir siempre el camino difícil. ¿Qué impacto a largo plazo está teniendo nuestra cultura moderna? Es una gran pregunta. Vivimos en una era definida por el imperativo tecnológico de eliminar absolutamente toda fricción. Los algoritmos nos entregan información predigerida, la automatización hace el trabajo por nosotros y el entretenimiento se diseña para requerir cero atención sostenida. Todo es comodidad. Exacto. Si la comodidad es el enemigo biológico del crecimiento neuronal, como dice Piazzi, ¿hasta qué punto esta obsesión social por la gratificación inmediata sin esfuerzo está reescribiendo permanentemente y limitando la evolución cognitiva de las próximas generaciones? Es una paradoja fascinante y un tanto inquietante para analizar en nuestro día a día. Totalmente. Nos despedimos por hoy esperando que hayan encontrado el valor en elegir el camino difícil de ahora en adelante. Hasta el próximo análisis profundo.